¿Qué tal? Buen día a todos. Como dijo Ezequiel, soy Jorge Moares. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a empezar vamos a hacer la mecánica del trabajo va a ser la siguiente. Vamos a ir viendo los fundamentos teóricos, la explicación de cómo hacer el análisis de la producción física ganadera. Y luego de cada parte que veamos de la construcción de estos indicadores de producción, de indicadores físicos de producción, vamos a ir a la planilla Excel que les vamos a remitir para que ustedes puedan cargar la información. La idea es que con esta planilla después podamos hacer en la coordinación de análisis pecuario un trabajo de sistematización y caracterización de la información para analizar los indicadores de producción y utilizar esos resultados en los análisis y publicaciones que hace la coordinación periódicamente y también que obviamente le sirva a Cambio Rural, a los grupos ganaderos para analizar funcionamiento de sus producciones ganaderas. ¿Me escuchan bien, no? Bárbaro. Bueno, empezamos. Vamos a ir viendo estos ítems. Cálculo de la superficie ganadera, cálculo de producción de carne y después los indicadores físicos y de procreo. Que si bien están íntimamente relacionados, el análisis temporalmente funciona diferente, porque el procreo obviamente tiene efectos, todos los eventos que suceden en un procreo tienen un efecto de arrastre a lo largo del tiempo que excede el periodo anual que usamos para analizar la producción física. Bueno, la superficie. En la superficie, en el análisis, el cómputo de la superficie ganadera, siempre se computa la superficie propia y alquilada. Y del total de esa superficie, siempre vamos a trabajar con la superficie útil. Y entra lo que es de agricultura, porque hay veces que se cede, por ejemplo, el pastoreo de un rastrojo, de lo que es la agricultura, y obviamente todo lo que tiene que ver con cualquier pata que está pastoreando, ¿no? Ya sean ovinos, equinos, o obviamente la ganadería vacuna. Perdón. Ahí es donde nos tenemos que concentrar. ¿Qué es la superficie pastoreada? La superficie ganadera es la superficie pastoreada ponderada por el tiempo de ocupación, por el tiempo en que los animales ya sea están presentes físicamente o la superficie está reservada para un pastoreo posterior. Por ejemplo, si cerramos, o sea, no es el tiempo efectivo que están los animales pastoreando en una pastura, porque si fuera así, sería mucho menos la superficie real de un potrero, si es una pastura o un campo natural. Pero si nosotros tenemos cerrado un potrero 6 meses para después de estar pastoreándolo 6 meses, en realidad el tiempo de asignación de esa pastura es de 12 meses. Y bueno, lo que hablamos, praderas en producción, las superficies destinadas a verdeos de invierno, cultivadas antes del cierre del ejercicio. O sea, si yo empiezo a trabajar ese potrero en febrero, por más que lo pastoree en mayo, junio, la asignación es de febrero. Las praderas en implantación, desde el momento en que se pastorean por primera vez, y campo natural
si efectivamente aporta lo que es el consumo de los animales. Si es un pastoreo, por ejemplo, en campos de invernada, que se hace exclusivamente invernada, y los novillos siempre están en pasturas, y alguna vez, porque eh, llovió demasiado, lo saco un par de días, eso directamente ni lo computamos a lo que es en la superficie ganadera. Hacerlo esos 2 días no está mal, pero no aportan nada. Y los rastrojos pastoreados. Bueno, eh, las aclaraciones sobre estos temas. Los cultivos agrícolas que fracasan y que se destinan a la ganadería. Acá hay que separar lo que es la superficie de lo que es el cómputo después, que no lo vamos a ver hoy, el cómputo de lo que son los costos. Eh, esa superficie del cultivo agrícola que fracasó, sí se asigna a lo que es la superficie ganadera, desde el momento que entran los animales. Emergencias forrajeras. Sí, eh, por una cuestión climática. Un cultivo, un maíz, por ejemplo, sembrado en octubre, viene una seca atroz y decimos, bueno, esto no va a rendir absolutamente nada, lo destino a la ganadería. Bueno, desde el momento en que yo lo sembré, ¿por qué hago esto? Que el cultivo no va a rendir nada. Si yo lo estoy necesitando para la ganadería, porque la sequía afecta a todos por igual. Y la ganadería está más surgida que lo que es la agricultura, porque ahí sí podemos hacer cosas para solucionar la emergencia forrajera, como es destinar un cultivo de maíz que me va a aportar raciones a la ganadería. Ahí sí destino desde el momento de la siembra de esa superficie a la ganadería. Pero hay que distinguir eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero solucionar con eso? Si quiero solucionar la emergencia forrajera o porque me fracasó el cultivo. Es una línea relativamente delgada. Pastoreo de rastrojos, eso es el tiempo efectivo de pastoreo de los animales, acá sí. Los rastrojos pastoreados obviamente no se computan. Los cultivos doble propósito, al partir del momento en que entran los animales a pastorear o el 50% de la superficie directamente. Los cultivos sembrados conjuntamente con una pastura se computa a partir del momento en que ingresa y una vez cosechado el cultivo. Estos son actividades intermedias. Si yo una pastura veo que viene muy bien la producción de semilla y yo pretendo cosecharlo, eh, a partir del momento que clausuro ese potrero hasta el momento en que vuelven a entrar los animales, esa superficie se descuenta de la superficie forrajera. Esto es lo que es cosecha de semillas. Ahora, si yo clausuro el potrero para hacer rollos, también. En el silaje es diferente, porque en el silaje es una actividad agrícola en la que yo voy a cosechar silo. Y eventualmente podría considerarse dentro de la superficie forrajera y no poner la actividad silaje como una actividad agrícola, pero habitualmente la cantidad de silaje dura más de lo que puede ser un ejercicio y hay una cantidad importante de silaje para el ejercicio siguiente, pues yo lo consumo justamente en una época de faltante de pasturas y si inicio el ejercicio el 1 de julio, siempre arrastra una cantidad de silaje importante del año anterior, del
del ejercicio anterior. Entonces, esa superficie agrícola es agrícola, no es superficie forrajera. Y obviamente el costo va por otro lado, pero la venta del silo a la ganadería se hace a costo de producción y el resultado de la actividad silaje es esto. Bueno, engordes a corral no se computan en absoluto, la superficie que ocupan, ¿no? Y ahí los animales es como que salen de las pasturas o de los verdeos y entran al corral, es como si hiciera un traslado dentro del mismo campo. Entonces la carga, mientras que los animales están en el corral, disminuye porque tengo esos animales. Si van al corral y después se van del campo, obviamente, desde que salen del campo y van al corral ya no se computa eso como carga. Bueno, la superficie no explotada no entra y ya estamos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a la planilla de cálculo y vamos a ver dónde se carga esta información de superficie ganadera. Aguánteme un segundito. Ahí compartí la pantalla. ¿Le están viendo? Sí, sí, se ve bien. Genial. Perfecto, Jorge. Bueno, esta es la planilla de carga de datos del sistema. Nosotros ya tenemos, obviamente, los datos para cargar, pero ustedes van a tener casos reales de los miembros de Cambio Rural, del grupo de Cambio Rural. Este es un ejemplo completamente hipotético. Los números cierran, pero bueno, no es para analizarlo, eso es lo que les quiero decir, no tomemos esto como un caso real. Vamos a hacerlo sobre un campo de 500 hectáreas propias, 100 tomadas en arrendamiento. La superficie total que nosotros vamos a analizar es de 600 hectáreas, de las cuales no vamos a completar los datos económicos, de valor de la tierra, ni de mano de obra, ni nada de eso. Después acá, yo no me gustaría el mouse, pero bueno, les pido disculpas, no sé si ven bien el mouse. Sí, No, se ve, se ve. ¿se ve bien? Bueno. Potreros para agricultura, este campo tiene 200 hectáreas y después tiene 50 de invierno, 50 de periodos de verano, 197 hectáreas de campo natural, 90 de pasturas, 26 y 50 de potreros compartidos con ovinos. Ahora vamos a ver lo que es la ocupación de estos potreros. Los verdeos de invierno tienen un porcentaje del 50% de ocupación anual, porque de los 12 meses yo los siembro, pónganle en febrero o marzo, y los empiezo a pastorear. Podría ser un poquito más alta, pero digo que los empiezo a pastorear más tarde, y en total son 6 meses del año que se pastorean. Ojo con esto, y acá viene una aclaración. Si yo empiezo el ejercicio el 1 de julio, ustedes van a decir, bueno, pero yo lo siembro en febrero o marzo, hasta el 1 de julio no hay 6 meses. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo, esos son sementeras de cierre del ejercicio, las que van desde marzo hasta el 1 de julio, hasta el 30 de junio. Pero yo cuando inicié el ejercicio tenía otras 50 hectáreas o 40 hectáreas o 60 hectáreas de inicio de ejercicio, o sea, de las que venían del ejercicio anterior.
Y en realidad acá va el promedio entre la superficie de inicio de ejercicio y de cierre de ejercicio. Lo de verdeo de verano no. Verdeo de verano, si yo empiezo el 1 de julio, directamente las 50 hectáreas entran como 50 hectáreas y no hay ni inicio ni cierre. Si el ejercicio empieza el 1 de enero, es el caso de los verdeos de invierno cuando el ejercicio inicia el 1 de julio. Campo natural entra 100% de la superficie, las pasturas existentes también, pasturas en producción, ¿no? Y las praderas en implantación, vamos a asignarle aproximadamente un 50% de la superficie y los potreros estos de ovinos 100%. Entonces, fíjense que acá las hectáreas efectivas, en las que es el 50%, van con la mitad de la superficie total de esos potreros. Y por ejemplo, las praderas de implantación, más allá de que sembré 26, la superficie efectiva, la superficie ganadera que aporta la superficie ganadera es la mitad. Bueno. Ahí quedó bueno como para que se vea que hay inconsistencia en el balance de superficie, ¿no? Entonces ahí marca Sí, que ¿por qué? le quedan ¿Por 200, qué? bueno, y ahí explicarle por ¿Por qué. qué? Está bien, yo me lo olvidé de poner ahí. La superficie de acá, vean, acá tenemos el balance de superficie, me dice revisar. Balance de superficie 200. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que este es un campo, como lo pensamos, es que la agricultura está separada de la ganadería. Hace siembra directa, el tipo es un fundamentalista de la siembra directa y no entra una sola pata en los potreros que están destinados a agricultura. Entonces, esas 200 hectáreas que son de agricultura, el 100% del año están destinados a agricultura. O sea que las tengo que sacar de la ecuación, por así decir. Y ahora sí, al poner esa ocupación del 100%, el balance de superficies me da correcto. ¿Eh? Esto van a ver que siempre cuando hacen la ocupación les va a dar una diferencia. La idea es que sea lo más cercano a cero posible, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta, no sé, Ezequiel, si hay alguna pregunta puntual sobre esto. Si no seguimos, nos vamos al PowerPoint nuevamente. Una pregunta, Jorge. Sí. Ese 100% de ocupación anual que pones, ¿se refiere a 100% no de, obviamente, de ganadería, sino de que está ocupado con agricultura? No es... Claro que el destino Mm, la ocupación anual se refiere al destino agrícola o ganadero, no al destino ganadero exclusivamente, porque si no agricultura, si fuera destino ganadero, yo le tendría que poner 0. En realidad es, ¿a qué está destinado? Agricultura, 100%. La parte esta de acá arriba. perfecto. Y la de acá abajo es destino ganadero. Bueno, acá el destino a este 50% es mentiroso. Puede ser 50% destinado a agricultura, no, es destino ganadero. Te estaba por preguntar ese de verano, justamente el verdeo de verano, eh, ¿por qué 50% el verdeo de verano? ¿Y por qué Poniéndole que se siembre 1 de noviembre y se termine a utilizar, no sé, mayo, abril. y porque está bien, pueden ser meses más, meses menos, pero porque yo no lo siembro no es que lo tengo destinado a ganadería exclusivamente todo el año, sino que empiezo en noviembre y capaz que en marzo ya lo saco.
noviembre, octubre, siempre en octubre, ponele. Son 3 meses antes del 3 meses de un año, y si lo desocupo en marzo son 3 meses del otro. Entonces, del total de los 12 meses del ejercicio, yo solamente lo tengo con ganadería esos 6 meses, por eso 50%. Ahora nos vamos a la planilla, al PowerPoint nuevamente. Acá. Ahora vamos a entrar ya en lo que es el inventario de Hacienda, las ventas, compras, todo lo que están viendo ustedes acá, este temario, ¿no? Para analizar lo que es la producción de carne. La primera parte es salida por ventas, salidas, ya sea por ventas o traslados, entradas por compra o traslados, que son, como decir, los flujos de capital. Estos son flujos físicos. Así como los contadores vieron que hacen los balances y dicen que no le cierran, bueno, esto es lo mismo que un balance contable, pero este es un balance físico. Donde tenemos que evaluar el resultado de la empresa en kilos de carne. Las salidas. La producción de carne es el resultado de las salidas de kilos menos la entrada de kilos, ya sea por compras o traslados, en ambos casos, más o menos la diferencia de inventario. La diferencia de inventario puede ser positiva o negativa. Perdón, vuelvo a esta. Y siempre la diferencia de inventario es el inventario de cierre menos el inventario de inicio. Es lo que tengo ahora menos lo que tenía antes. Del inventario, las pesadas para el inventario. Todo lo que son las categorías de stock permanente, que son toros, vacas y vaquillonas de reposición, o sea, el rodeo de cría, se pesan una sola vez. A no ser que haya un cambio de frame, por ejemplo, haya empezado a hacer una inseminación artificial con toros que dan mayor peso al nacer, mayor peso al destete, que traen un frame más alto, de vacas más cajudas. Entonces, ahí tengo que empezar al tiempo, a los 3 años, póngale, tengo que empezar a hacer un cambio de esos pesos. Pero si no, no cambia. Y las excepciones son estas: cambios en la alimentación de las vaquillonas de reposición. Por ejemplo, yo veo que me llegan con poco peso al momento del entore, como para que queden preñadas, entonces empiezo a hacer una suplementación más intensiva. Obviamente voy a tener vaquillonas de reposición más pesadas, y entonces tengo que dar cuenta de ese cambio, porque si no yo voy a estar haciendo un gasto de recursos importante en la alimentación de las vaquillonas y no lo voy a ver reflejado en un efecto en la producción física. Y cambio en la época de entore de los vientres. Esto también puede ser una de las excepciones al peso de inventario. Las categorías de engorde, eso tengo que hacer una pesada de todos los años. Obviamente no hace falta pesar todo el rodeo, sino que con hacer una muestra representativa suficiente. Esta es la parte más complicada, por así decir, si se le puede decir complicada. Pero las entradas, ya sean por compras o traslados, se toma el peso sin desgastar.
O sea, no lo tengo que pesar apenas llega, sino a los 3 o 4 o 5 días de entrada al campo, cuando ya recuperaron ese desbaste que tuvieron durante el traslado. Si no tenemos balanza y si no podemos conseguir la del vecino, obviamente vamos a tener que estimar. Esto siempre el que la pega mejor y en general son los encargados. Y en el caso de las categorías de stock permanente, vacas de cría que se compran como vientres, no para engorde, se considera el peso inventario de esa categoría, a no ser que haya una diferencia evidente, que sean vacas vientre mucho más grandes o más chicas. Jorge, Sí. ahí en el chat, Edgardo Duto, que aprovecho a saludarlo, coordinador territorial, ¿Qué tal? hace dos aportes. Uno te lo voy a hacer cuando volvamos a la planilla de Excel, pero el otro es justamente en este tema, que dice que estas categorías, si cuesta pesar a todas, se puede hacer una muestra al azar del 30% de cada una. Me imagino que debe ser, si no contamos con balanza, cargar y llevar a alguna balanza el 30% para no mover todo el rodeo, para usarlo de referencia, pero que si se puede hay que pesar todo, como estás diciendo. Sí, tal cual. Sí, es una muestra representativa. También la pesada, por ejemplo, ¿por qué no pesamos las vacas? Y porque en esa época empiezan a parir. Entonces, mover el rodeo en ese momento es hacer despelote, ¿no? También viene por ahí. Salidas. Las salidas, lo más habitual es que a veces se nos complique tener el peso en destino, no lo podamos controlar. Entonces, lo ideal es pesar en el campo y aplicarle un desbaste promedio, que en general, si uno hace más o menos la cosa bien, ya sabe cuánto puede ser el desbaste a determinado destino. Eso hay que siempre tener que tratarlo, porque si no tenemos el peso en destino, no tenemos, de alguna forma tenemos que poder hacer una estimación. Y sobre todo, por ejemplo, lo que es el caso de las ventas a rendimiento. Yo la verdad que siempre cuando hubo ventas a rendimiento, en mi experiencia profesional, siempre hubo un peso de entrada, al frigorífico, a donde fuera. Siempre lo pesaron. Y después, bueno, a mí me pasaban el rendimiento de los animales, pero siempre había una pesada en algún lado, y si no era, obviamente en el propio campo. Pero hay veces que, muchas veces, los campos, la balanza que tienen no andan o directamente nunca tuvieron. Y acá es la oportunidad para siempre aplicar el desbaste promedio. Bueno, las ventas al bulto, ¿no? Esto, una muestra representativa, si no se puede estimar todo, si no se puede pesar todo. Y bueno, esto de las categorías de stock permanente, se imputa el peso de cada categoría. Esto, lo que les decía antes, ¿no? Tomar el peso en destino, pero mismo para control nuestro, si tenemos que tratar de pesar siempre en el campo. Diferencia de inventario, esto es lo que les contaba antes. Los kilos totales al cierre del ejercicio, menos los kilos totales al inicio. Y esto siempre puede ser positivo o negativo. Es difícil que sea cero, mucha casualidad. El inventario, para tener un cálculo, lo podemos hacer en equivalentes, en cabezas, en kilos por cabeza.
pero para lo que es la producción de carne vamos a ver el resultado en kilos totales. Y esto, el balance de cabezas, es lo que decía antes que hacen los contadores. Cuando los contadores no encuentran una diferencia, en realidad lo que les pasa es que no les cierra el balance que hacen para ver si están cometiendo algún error en el cómputo de las cuentas. Ojo, la idea es que sea cero no nos dice que la cuenta está bien, nos dice que es cero. Y el cómputo del error, el balance de cabeza, se hace así. Supuestamente, como una regla mnemotécnica, ¿no? Pero pensemos en un campo que no tiene absolutamente nada, está vacío, lo compramos, buenísimo, compramos un campo. Enterramos una fortuna ahí que nos va a rendir un 1% con suerte. ¿Qué es lo que hacemos cuando compramos un campo? Ponemos las vacas, lo primero, inventario inicial. Después compramos toros, las compras. Van entrando animales. ¿Traslados de entrada? Sí, también hay traslado de entrada. Y nacen animales. ¿Eso qué pasa? Eso pasa todo hasta que cierra el ejercicio. Son todos sumandos, son todos sumandos positivos que se tienen que meter en la cuenta. Todo lo que va con signo positivo son estos. Ahora, llega el cierre del ejercicio y yo tengo que sacar todo. ¿Qué hago? Saco las ventas que hice durante el año. Los traslados de salida también los tengo que restar. ¿Qué tengo que restar? Los consumos, porque en realidad los consumos que son ventas. ¿Qué otra cosa que tengo que computar? Las muertes, porque se murieron, se fueron. Y obviamente los robos. Y finalmente, al cierre del ejercicio nos queda un inventario final. Bueno, eso también lo tengo que restar porque tengo que devolver el campo vacío, porque no lo pude terminar de pagar. Y ahí cierro la cuenta. La diferencia es el error. Y usualmente el error suele estar en lo que son las muertes y los robos. O capaz que cuando se hacen los inventarios, en los campos que se hace inventario, que se hace un rodeo, que se mueven los animales, a veces las cuentas salen ahí, pero un 1%, hasta un 2%, podemos llegar a decir, bueno, es un error aceptable. Todo depende del volumen y la extensión del campo y la cantidad de animales. Pero usualmente los errores están ahí, entre las cuentas de inventario inicial, final, muertes y robos. No puede haber error en lo que son traslados, en compras. Y ojo, en nacimientos, acá está mal haber puesto nacimientos ahí. Esto antes de girar esta presentación, vamos a corregirlo. Ahí tendría que ser destetes, porque hay muchas muertes perinatales, y entonces vamos a tener ahí muertes que no son contadas y nacimientos que sí son contados. Ahí se genera un ruido importante. Entonces, nacimientos no, destetes. Porque si no vamos a tener las muertes de todos los terneros y vamos a tener muertes no contadas, va a ser una confusión. Ahí son destetes, no nacimientos. Bueno, lo que les decía antes, que sea cero, no nos asegura que estamos dando los números exactos, pero nos deja bastante tranquilos y es difícil que dé cero. Los que hicieron la cuenta alguna vez saben de lo que les hablo.
Vamos a Jorge, irnos... Sí, te interrumpo ahí con balance de cabezas o inventario. Una pregunta de Sergio que dice, ¿qué pérdida se obtiene a mediano y largo plazo con la venta sin pesar? No sé si se refiere a alguna categoría en particular, pero esa es la pregunta. eh, ¿cómo? A ver, de nuevo. ¿Qué pérdida se obtiene a mediano y largo plazo con la venta sin pesar? Y eso depende de la confianza que tengas en los compradores. Sí, Supongo, no sé si será la venta al bulto o de categorías mayores, pero no sé si claro, Sergio querrá. eso, si vos vendés al bulto y le vendés 180 por 165 y vos al bulto 180 por cabeza y el tipo se la comió, y bueno, lo estás estafando, pero ahí tenés una ganancia importante. Eso depende. Se debe estar refiriendo posiblemente al desbaste, ¿no? Desbaste, y bueno, está bien, Supongo, sí. claro. Bueno, desbaste en principio depende mucho de lo que estaba comiendo los animales y la distancia del traslado. Si son, por ejemplo, vacas que están en un campo natural, en invierno o en un rastrojo, el desbaste para la misma distancia es menor, porque el flujo del contenido ruminal es mucho más lento, entonces tenés un, un desbaste menor. En cambio, si son novillitos que los tenías en un verdeo y si el desbaste es mucho más alto, porque apenas se suben al camión empiezan a bostear y largan todo. Un poco es eso, o sea, las pérdidas pueden ser mayores o menores en el desbaste para la misma distancia y obviamente a mayores distancias mayor desbaste para el mismo consumo y la misma categoría. Pero yo habitualmente en traslados acá en provincia de Buenos Aires era 5%. Uno de los primeros trucos que aprendí de un productor que tenía campo en Loventué, era que lo metía en el llorón más grande, más seco que tenía, antes de mandar a las vacas a alinear. Porque ahí el tipo se aseguraba que el desbaste fuera menor para una distancia enorme que tenía en esa época, ¿no? Estoy hablando cuando estudiaba. Vamos a irnos a creo, no sé si esa era la pregunta, o sea, si está contestado. No sé si Sergio querrá habilitar el micrófono y contarlo, pero para que estaba leyendo que Edgardo puso acá en el chat que si deseo conocer realmente la producción de carne, la pesada de todo es fundamental. Una balanza se puede comprar en sociedad y no es un instrumento caro. Remarca la importancia de contar con balanza para medir justamente lo que estamos produciendo, porque por ahí producimos sin medir todo el tiempo, como la agricultura. Un comentario de Edgardo. Sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Sí, 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 es como ser médico, no tener un termómetro, es fundamental. Bueno, vamos a irnos. No, ya estamos, perdón. Me mandé un poco. No. Ahí está. Eh, vamos a ir, no, a la planilla. Está bien. Nos vamos a la planilla. Esta es la información de inventario y de compras y ventas, traslado de entrada y de salida, es en la planilla de inventario de Hacienda y movimientos. Ahí estamos. Bueno, eh, acá bien a la izquierda ustedes tienen que se cargan lo que es las categorías. Eh, Yo, como ya tengo la información previamente recopilada,
voy cargando primero las categorías. Ahí tienen una celda desplegable, donde van a poder, esto se ve muy chiquito, ¿no? Voy a agrandarlo un poco. Ahí se ve mejor. Perfecto. Ahí está. Sí, Eh, sí. Las vaquillonas para servicio. Y esto todo lo seleccionan con, con esta celda desplegable. Lo ideal, o sea, no lo ideal, tienen que hacerlo así, con estas denominaciones, porque nosotros después esta información la vamos a utilizar para lo que es la evaluación y la caracterización que vamos a hacer. Listo, ahí estamos. Las cabezas, bueno, es un rodeo. Los kilos por cabeza. Esto es lo que es el inventario de inicio. Y fíjense que acá salen los equivalentes por cabeza, los equivalentes totales al inicio. Y ahora vamos a repetir los kilos. Perdón. Yo directamente voy a copiar lo del inicio, lo copio al cierre, y las cabezas son estas. Ahí está. Entonces ya acá ya voy a tener la posibilidad de tener la diferencia de inventario, ¿no? Tengo 180.000 kilos al cierre y 165.000 kilos al inicio. Hay unos 15.000 kilos más al cierre. No hubo compras, pero sí hubo ventas. Hay una fórmula de control, Jorge, bueno, que también puedes aprovechar para explicarla, que justamente está dando negativos más arriba. Sí. ¿Pero de qué? Más arriba, ahí ¿Esta? fíjate, esa Ah, balance sí. de cabeza dice -50, ¿ves? Sí, Un pero poco. igual todavía tengo que No, cargar un montón de información, ¿eh? no, ya sé, pero digo que esto sirve para chequear justamente Sí, que todo lo que están cargando está correcto, digamos, que no se olvidaron de cargar nada o que haya alguna inconsistencia, ¿no? claro, acá me está tirando el balance de cabeza es -50. ¿Pero Claro, por qué? Porque yo tengo 476 cabezas al inicio y 526 claro, cabezas claro, al cierre. claro. Obviamente hay algo que no me cierra. Tengo 50 cabezas de menos. ¿Pero por qué? Porque bueno, yo no puse ni muertes, ni nacimientos, ni compras, ni ventas. Ahí Ahora está, claro. vamos a completar esa información. Claro, por eso, ¿Mm? es decir, en este paso lo pasan de largo, después cuando se carga toda la información se puede volver a revisar. Claro, ahí recién. No vamos a hacer un detalle de todo. Vamos a poner solamente, o sea, el detalle me refiero a la categoría, sino que en promedio vendimos 120 cabezas con un promedio por cabeza de 250 kilos. Ahí va a haber vacas, va a haber terneros, va a haber varias cosas. Vendimos eso de machos. ¿Yo lo puse bien? No. Sí, lo puse bien. Y de hembras, me confunde esto. Ahí está.
de hembras, vendí 57 hembras, 175 kilos por cabeza. Ojo, perdón, no más, no, sí, 175. Ojo que esto no los engañe, esto es de una fila del inventario, ¿eh? Estos son cabezas y kilos por cabeza. Vamos a ver el balance de cabezas. Peor, nos da menos 227. ¿Pero por qué? Pues estamos en un campo de cría y obviamente tuvimos que tener nacimientos. Ahora vamos a ir, pero primero vamos a quedarnos en esta planilla y vamos a completar la información que nos va a servir para evaluar la cantidad de equivalentes vacas que tenemos en este campo. Esta información se toma de acuerdo al sexo del animal y el estado reproductivo. Estas son vacas, que son vacas de cría, esta categoría vacas, ¿no? Obviamente. Y en promedio hay, en ese momento del año, nosotros no le ponemos nada, pero podríamos ponerle, qué sé yo, ahí que están aumentando, o que están disminuyendo, qué sé yo, menos 100 gramos diarios. Que están en el primer mes de gestación y de mes de lactancia, cuarto de mes de lactancia. Vaquillonas para servicio son animales que están en servicio, que están aumentando 250 gramos y primer mes de gestación. Vaquillonas de un año. Estas son hembras de invernada, porque en realidad pues, las tenemos, póngale que las tenemos para reposición, pero todavía no tuvieron ni tan siquiera su primer celo. Y pongámosle que aumentan 400 gramos diarios. Los toros y los novillos, o sea, todo lo que es macho, no hay toro en servicio. Lo que sí importa es eventualmente la pérdida o ganancia de peso, que en los toros puede ser importante y qué sé yo, pongámosle que estos comen muy bien y trabajan poco y solamente pierden 200 gramos diarios. Y el último son vaquillonas de invernada. Y esta, pongámosle que aumentan también 400 gramos diarios. Esto nos va a dar los equivalentes vaca por cabeza para cada categoría que tenemos en el campo. Muy bien. Ahora vamos a ir a la otra parte que vamos a necesitar. ¿Para qué? Para poder cerrar este balance de cabezas. ¿Qué es lo que nos está faltando? Los nacimientos y las muertes. Perdón. Vamos a nacimientos y no vamos a hacer la distribución de nacimientos, pero esta planilla les permite ver en este gráfico que está a la derecha cómo va la curva de nacimientos, ver si la aparición está encabezada, si está trazada. Eso después sirve para explicar resultados de lo que es el entore, ¿no? de todo ese aspecto que nos va a ayudar para tomar decisiones. Años malos, las curvas se atrasan, años buenos, las sostenemos o las logramos adelantar. Tuvimos en total 242 nacimientos.
Ahora, fíjense que este 120 y 122 nos viene a parar acá a la cantidad de terneros destetados en el ejercicio. Por lo tanto, de nuevo, tengan en cuenta que estos son destetes, no contemplan lo que son las muertes perinatales durante la aparición y después del destete. Bueno, ahora vamos a las muertes. De nuevo, acá vamos a hacer un poquito más descriptivos. Acá vamos a poner vacas. Nos murieron 3 vacas. Después acá, terneros destete. Yo lo estoy escribiendo, pero acá tienen la celda desplegable para seleccionar la categoría que se murió. Y acá, terneros destete. Se nos murieron 7 y 4. Y acá una vaquillona para servicio. En total, acá ya nos está dando que tenemos el 3% de porcentaje de mortandad, un porcentaje total que está compuesto por estas categorías y hacen 15 en total, 15 muertes en total. Nos vamos de nuevo acá y nos dice que es correcto. Pero supongan que yo tuve un robo de una vaquillona que me carnearon y no me avisaron. Bueno, acá no veo la diferencia. Ah, le puse al peso. Póngale que esa vaquillona me la carnearon y yo no me avivé. Ahí tengo el balance de cabezas. Una cabeza, yo no me enteré del robo, y bueno, está bien, está perfecto, lo revisamos. El robo no lo encontramos, no encontramos que la carnearon. 6 meses después no me voy a enterar por qué, pero no me voy a preocupar demasiado por eso. O sea, esto tiene un objetivo, el objetivo no es contar las cucharitas de un inventario, sino hacer una evaluación racional de lo que es la producción física. Ahora, si yo soy un desconfiado y quiero saber dónde está eso, bueno, ese es otro cantar, pero el objetivo de este balance de cabeza ya está cumplido. No nos rompamos la cabeza con el propietario del campo, digámosle, mira, puedes estar en un destete no computado, en una muerte no computada o en un robo, y nada más. Se puede empezar a hacer problema cuando le roban 2.000 cabezas, ¿no? Como pasó en Santa Fe. Sí, digamos que si recién ahí se hace problema, está en el horno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Ezequiel, de todo esto. No, por ahora vamos bien. Ahí en la curva de nacimientos, muy interesante lo que decía Jorge, no se marcó en el gráfico porque es un solo dato de un solo mes. Si pones más meses, se va marcando en el gráfico, o si pones 0 todo el resto de los meses, te aparece en ese mes puntual como bueno. una curva, lo que sea, pero por eso no se marcó ahí en el grafiquito, pero ahí está, ¿ves? Sí. Bueno, ahí quedó en rojo las hembras, los machos Sí. están en azul. Pero bueno, se va marcando el gráfico, es muy interesante esto de si tenés cabeza, presión, cola, cómo se va distribuyendo. Eran 122, creo. Ahí está. Buenísimo. Ahí está.
Y en los Eh, machos si pones también, le pones 0, te marca. sí, claro. Tiene No se todo muy distingue bien, porque están iguales, pero ahí está. muy bien sincronizado todo, es una bestia el toro este. Bueno, eh, ahora ya salen unos resultados, pero vamos a ir a la planilla, al PowerPoint, y vamos a ver los indicadores y después vamos a ir a la planilla nuevamente. Ahí se ve el PowerPoint, ¿no? Sí, perfecto. Genial. Bueno, eficiencia de stock. Este es el análisis de rentabilidad de un resultado económico. Bueno, esta es la rentabilidad de la producción física, la eficiencia de stock. Y bueno, es esto, es la cantidad de kilos producidos sobre el promedio de la existencia en el año. Y es la velocidad con la que se renueva la rotación de animales, de los kilos que hay en un campo. Cuantos más venda en relación, cuantos más produzca en relación al promedio de la existencia, mayor va a ser la eficiencia de stock. Es simple la cuenta. Y por supuesto, los sistemas de cría son los de más baja rotación de stock. Pongámosle un sistema que anda muy bien, ya estamos hablando de 32, 33%, 35%, es genial. Los sistemas de ciclo completo, acá la variación ya puede ser más amplia en relación a la cantidad de animales que se recríen e invernen. Y las invernadas de compra 50 y yo diría incluso hasta 75% las invernadas pastoriles más eficientes. Pero en esto hay mucha variación. Digamos, los sistemas de cría son los que les cuesta más variar, que es mucho más difícil cambiar las variables. Carga. Cabezas por hectárea, los podemos expresar de diferentes formas. Kilos por hectárea, equivalentes vaca por hectárea. Y esto, acá ya podemos empezar a hacer comparaciones en un campo, son lo que yo digo siempre, comparaciones verticales, que son en un mismo campo, a lo largo del tiempo, a sucesivos ejercicios, o comparaciones horizontales, es decir, mi campo con el de mi compañero del grupo, con otros miembros del grupo de cambio rural, o con el vecino, si es tan bueno que nos tira la carga que tiene de campo. Y también comparaciones en relación a la oferta forrajera. Este es el balance forrajero más difundido, ¿no? Tengo la oferta forrajera y mentalmente hago, bueno, mucho, poco, mucha carga, poca carga. Lamentablemente es el balance forrajero más difundido. No sé qué les digo acá. Bueno, está bien. Obviamente las hectáreas son las hectáreas ganaderas. Es el dividendo de esta ecuación. Peso promedio de existencia es otro de los parámetros que podemos sacar una vez que completamos toda esta información del inventario, de las compras, las ventas, de las muertes, y es esto, ¿no? Es el promedio de la existencia en kilos del inventario, ¿no? Sobre el promedio de cabezas. Ganancia diaria, esto ya es más complejo, pero es muy simple. Kilos o gramos por cabeza por día. Producción de carne anual por el promedio de cabezas del inventario y dividido 365. Es la cuenta más simple que podemos hacer. No sé como yo tengo alguno de ustedes acá,
cómo explicamos la producción de carne, cómo analizamos los efectos de muy buen año o uno muy malo, sobre los resultados productivos y, por qué no, la sanidad y el manejo. Justamente todas estas respuestas nos las explicamos al comparar estos indicadores a lo largo del tiempo y en un mismo año. Es el uso que tenemos que darle a esto. Todos estos efectos que pueden pasar, los factores que vamos moviendo, los efectos del clima, las lluvias sobre la producción, se expresan directamente en estos indicadores. Ahora ya vamos a irnos a lo que es Procleo. Nos vamos ahora nuevamente a la planilla. A ver. Acá está. Bueno, primero vamos a ver estos indicadores de producción de carne. Jorge, amplialo un poquitito, así se ve bien, o un poquitito más grande. Que agrande la Claro, que visión. queda grande es la planilla. Esto. Eso, perfecto. Ahí está, ahí está. Bueno, los 15.000 kilos de diferencia de inventario, que habíamos visto así haciendo la cuenta en el aire. El promedio de vientres. Y acá lo que nos importa, ¿no? Peso medio de existencia, 345 kilos, una eficiencia del stock del 32%. O sea, una maravilla. Y una ganancia diaria de 300 gramos diarios, que para un rodeo de cría está más que bien. Y acá, esto es todo. O sea, tenemos los equivalentes vaca por hectárea ganadera, por vaca vientre. Vemos que la carga es 431, hay una vaca por hectárea. O sea, dentro de lo que es un parámetro relativamente normal en un campo promedio en zona de cría, en una buena zona de cría, ¿no? En un campo relativamente bien manejado. Todavía no vimos nada de lo que es el tema de destete, que tiene una influencia fundamental en todo lo que es esto. Si yo, no quiero complicarles ni no me quiero atrasar, pero pongámosle que acá el peso promedio de salida fue de 200 kilos. Esto va a ser vacas invernadas, vacas de rechazo más livianas, o terneros más livianos. Nos vamos a indicadores y fíjense cómo bajó la eficiencia de stock, 28%. Antes teníamos un 32%, 4 puntos disminuyó. Por esos 30 kilos, 40 kilos, algo así, que puse de diferencia. Que en 100 cabezas, 120 cabezas es un montón. O sea, tiene su explicación. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Si no, nos vamos directamente ya a lo que es el procreo. No, pregunta no. Yo soy de Patagonia, veo que produce 120 kilos de carne por hectárea y me quiero morir por lo que producimos acá, pero es muy interesante también esos valores y cómo sirven, qué rápido se obtienen. Sí. En campos chicos, si tenemos las cuentas ordenadas, es rapidísimo esto. Porque... Es que está bueno para eso, justamente, Ezequiel, digo, comparás dentro de tu zona, ¿no? No podés comparar indicadores de distintas zonas porque entonces Claro. te pasan el trapo a Patagonia. Pero no, pero dentro de tu zona, cada uno se compara en su región y entonces ahí
vas Sí, viendo donde, si quedas bien posicionado, estás arriba de la media o estás por debajo de la media, que ahí entonces te llama la atención, ¿no? donde tenés que llorar es cuando vos estás en el 28% de eficiencia de stock y todos tus vecinos están en el 30-32%. Claro, Y, claro. y esto nos viene bien a los ingenieros, a los asesores, a todos los promotores, para decir, bueno, che, mirá, acá está pasando algo, que trabajemos a ver si podemos mejorarlo. Tal cual. Jorge, rapidito te interrumpo para contestarle a Maximiliano, que pregunta si esto se va a poder volver a ver. Le digo que sí, que está siendo grabada para que la puedan volver a ver. También va acompañado un documento teórico y se les va a entregar el Excel. El documento teórico ya les debería haber Sí. llegado. Cualquier cosa, si a alguien no le llegó el correo, nos avise, se lo volvemos a mandar. Pero también se les va a enviar el Excel para que lo puedan volver a ver y estamos a disposición también en nuestros correos para cualquier tipo de consulta a medida que vayan llenando la planilla o completándola. Ujú. Bueno, ahora ya entramos en lo que es indicadores de procreo. Esto, salgamos de lo que es el ejercicio, porque como les decía antes, la información que se necesita para ir completando los indicadores de procreo exceden el periodo de un año, o sea, y abarcan 2, incluso más ejercicios. Depende cómo cierre la época de cierre del ejercicio. Esto porque no cambia. Ahí está. Lo que les digo, lo graficamos, lo mostramos acá. Por ejemplo, el servicio del año 2019 va a tener el tacto en el otoño del 2020, la aparición y señalada en la primavera del 2020 y el destete en el 2021, la marcación. O sea, ya son 2 ejercicios, 3 años calendario. O sea, sería el procreo 19, 20, 21. Y ahora con distinto color. El servicio 2020 también va a ir al 2022, porque acá llegamos hasta lo que es la aparición. Y va a ser el 20, 21, 22. Es este el que les decía antes. Entonces, para esto es fundamental que seamos hiperordenados. Planillas en papel, no les recomiendo planillas Excel, porque la planilla Excel, en el papel podemos hacer anotaciones mientras que vamos recorriendo, mientras que nos sentamos. Después, cuando ya tenemos toda la información cerrada, lo volcamos a un Excel. Y en lo posible, planillas independientes para cada categoría. ¿Por qué? Porque los indicadores de procreo para cada categoría de vientres son diferentes. Y muchas veces, si nosotros evaluamos todo en conjunto, nos vamos a estar perdiendo de la posibilidad de hacer el análisis y de explicar resultados con más precisión. Bueno, el porcentaje de preñez. Vientres preñados sobre vientres entorados al cierre del servicio. Obviamente, si yo vendí durante el servicio, todo lo que se vendió no hay que contarlo al cierre, como vientre entorado. Y lo que les decía antes, ¿no? Los cálculos separados para el procreo para cada categoría de vientre.
todas estas categorías van a tener realidades completamente diferentes y resultados completamente diferentes, más allá de que tengan el mismo porcentaje de preñez. Si yo tuve en vacas secas y en vacas de segundo servicio el mismo porcentaje de destete, el mismo porcentaje de preñez, ¿hay algo que estoy haciendo muy bien o algo estoy haciendo muy mal? Porcentaje de parición. Terneros señalados sobre vientres entorados. Obviamente, si yo vendí los vientres con servicio, los tengo que descontar de la cantidad de vientres entorados. Y bueno, esto, hasta acá podemos hacer tranquilamente cálculos parciales para cada categoría de vientre. Porcentaje de destete, terneros destetados sobre la cantidad de vientres entorados. Y bueno, de nuevo esa observación, ¿no? Si vendimos vientres previos a la marcación, hay que descontarlo de los entorados. Mermas. Acá empiezan, no digo la complicación, pero hay que tener cuidado con esto. Vamos a tener merma del tacto hasta la señal y desde la señal hasta la marcación o el destete. Y finalmente la merma total. Ahora bien, si nosotros evaluamos la merma total, está bárbaro, buenísimo. Pero mucho mejor si podemos hacer la merma del tacto a la señal y de la señal a la marcación. Porque los promotores asesores que son veterinarios la tienen mucho más clara que los que somos ingenieros agrónomos, o por lo menos que la mayoría, pero lo que es tacto señal, la incidencia de las enfermedades reproductivas, de lo que es de tacto a señal, es diferente de acuerdo al tipo de enfermedad, ¿no? Esas enfermedades de acuerdo al periodo en que estamos, o sea, el periodo que es la merma. Las reproductivas de tacto a señal y las otras de señal a marcación. Y a partir de ahí, diagnósticos, ¿no? Y a partir de los diagnósticos tomamos acciones. ¿Qué es la merma del tacto al destete? Vientres preñados que no destetan ternero, sobre la cantidad de vientres preñados. Bueno, el potencial es la pérdida sobre el potencial de terneros que hubiéramos tenido. Y la merma tactoparición, esta, ojo, como la evaluamos, la cuenta correcta es vientres preñados menos terneros señalados. ¿Y por qué digo señalados? Porque todo lo que son muertes perinatales, antes de la señal, si yo acá pongo terneros nacidos, se pueden estar escapando la evaluación de las muertes perinatales que tienen que ver con lo que le decía antes. Esto los veterinarios capaz que lo pueden explicar o hacerme alguna observación sobre lo que digo, pero tienen que ver con enfermedades que son propias de las reproductivas, que tienen que ver con las muertes perinatales, que son en relación a muertes sobre el tema reproductivos, enfermedades reproductivas, sobre el total de vientres preñados. Y
Acá, Jorge, es Sí, merma tacto señalada, ¿no? Porque después dice merma tacto aparición, pero en sí, realidad es merma tacto señalada. sí, sí, arriba en azul está bien puesto. La que está bien es la de arriba, sí. Sí, sí, tacto señal. Ahora, la merma, señal, marcación, es esta cuenta. Perdón, ¿qué estoy hablando? Claro, la señal, la merma de aparición a destete, de nuevo, acá está de nuevo lo mismo, pero al revés. De señal a marcación es terneros señalados menos la cantidad de terneros destetados. Siempre la cantidad de terneros destetados va a ser menor a la cantidad de terneros señalados, o por lo menos igual si no tuvimos ninguna muerte a partir de la señal. Pero esto no puede ser nunca negativo, y difícil que sea cero, sobre todo en campos con problemas. Problemas reproductivos, problemas de recorrida, campos sucios. Y bueno, el dividendo es terneros señalados. Ahora, esto es lo que les quería decir, y yo me estaba colgando un poco la explicación porque tenía en mente esto. La merma total no es la suma de las mermas parciales. La merma total es, eh, voy, es la cantidad, voy a la primera de todas, es esta. Esta es la merma total. Es destete, la cantidad de vientres preñados que no destetan terneros sobre la cantidad de vientres preñados. No es la suma parcial de las mermas parciales de señal de preñez señal y señal marcación. ¿Por qué? Porque fíjense que los dividendos de estas dos señales, la de arriba es de preñez señal y la otra señal marcación, los dividendos son diferentes. Y esto lo aprendimos cuando éramos chicos, el dividendo tiene que ser igual para poder sumar. Y acá esto va a ser diferente. Y nos va a permitir construir esto. O sea, gráficamente, ver dónde tenemos las pérdidas y en qué parte le estamos pifiando en el procreo. Bueno, esto ya lo habíamos dicho antes. No confiar en la memoria. Piensen que van a tener al mismo tiempo planillas de 2, 3 procreos para poder, porque ojo, porque yo capaz que en una visita anual o 2 visitas anuales que le hago un campo, voy a tener que estar evaluando varios procreos y, no sé, yo capaz que soy muy, pero siempre me hacía confusión y tenía que chequear los números y estar seguro de que lo iba anotando. Bueno, ahora no les digo muchas gracias, olvídense de esto, nos vamos, pero ahí está. Nos vamos a ir a, de nuevo, el PowerPoint. Nos vemos Mientras a la vas, planilla. mientras vas cargando el Excel, te hago una pregunta que subieron al chat. Sí. Dice, para quien hace una investigación más macro y no dispone de datos tan desagregados, ¿es incorrecto calcular el porcentaje de destete como cantidad de ternero sobre vaca? Eh, y, y, y depende, porque si vos tenés ahí en esas vacas, tenés vacas de invernada, sí, pero, o sea, depende de cada campo. La verdad que, o sea, siempre hay vacas de rechazo, aunque sean pocas, siempre hay.
Y las ventas, por lo general, de vacas, el propietario del campo lo tiene. O sea, yo no me confiaría, la verdad, en un análisis hecho así, pero eso depende de cada caso. Yo la verdad que para mí sí, es incorrecto. Claro, Hay, hay- hay- habría que cotejarlo con la cantidad de vacas que estaban en servicio, ¿no? Siempre, si la cantidad de claro, terneros destetados, relacionarlo con la cantidad de vacas que hubo en servicio, porque si después se vendieron vacas, ese indicador instantáneo no te sirve de nada, ¿no? El pronóstico de incluso, vaca. incluso ahí empieza a jugar lo que es las vacas con último ternero, las CUT. Supuestamente a esas vacas no le di servicio. Esa cuenta es válida para campos que no llevan ningún número. O sea, ¿por qué? Porque está el toro con todo el rodeo de vacas. Ahí sí es válido. Eh, pero digamos que lo que tratamos de apuntar con un grupo de cambio rural es a poder hacer esos análisis. Pero si recién empezamos a trabajar con el productor, el productor tiene todo el campo desordenado, y yo diría que sí, es válida, porque lo que pasa lamentablemente no podemos hacer otra cuenta. Perfecto. Bueno, nos vamos al procreo. Muy chiquito se ve, Jorge. Sí, Ah, estaba tratando, a ver, pero tenía, ahora, ahí está. ahí está. Bueno, esto, ojo que fecha de inicio de servicio está puesto para que den los años y para que dé la cuenta posterior. Número de vacas, rodeo general que inicia el servicio. Esto yo directamente lo voy a llenar, pero efecto de que todas las celdas en blanco es donde se tiene que cargar información. Y yo ahora estoy completando de un procreo. Ahora vamos a ver los porcentajes. Listo. Ya completamos todo. Y bueno, estos son números que lo importante de todo esto está acá, ¿no? 90% de preñez, vaquillonas de primer servicio 73, las de segundo servicio, que usualmente son las más complicadas, es todavía menor, pero bueno, tiene un porcentaje de preñez general del 83%. Esto nos va a dar, fíjense que tenemos un 90% de preñez de rodeo general y un 84% de terneros nacidos vivos, esto es señalado. Y así sucesivamente, las vacas de segundo servicio, por ejemplo, tienen una señal de 61%, y la preñez fue del 67%. Esto nos va a dar diferentes valores de merma. Eso lo vamos a ver en la planilla de indicadores. Pero antes de eso, quería mostrarles que acá nosotros podemos cargar también el procreo del año anterior.
vamos a lo que es indicadores del Procreo, que están acá en la planilla de indicadores. No sé si se ve bien, ahí lo agrandamos un poquito. Y bueno, estos son los números que cargamos en la planilla de Procreo, es la salida. Nos dice que tuvimos el 83% de preñez, 82% de aparición, o sea, de señalada, y un desteto del 71%. Finalmente, la merma total es del 20%, es alta, y merma tacto señal 8% y señal marcación 13%. Esto se soluciona solamente con laburo, con recorridas, pero bueno, eso sale de fuera de los objetivos de esta charla. Cualquier cambio que tengamos en el Procreo lo vamos a ver reflejado acá. No sé si hay alguna pregunta en relación a esta última parte. Me gustaría que hagan preguntas, los que tengan dudas, e incluso después, ¿no? Cuando tengan ya la planilla y empiecen a jugar, a cargar campos, la idea es que pregunten y cualquier duda o observación o corrección que le puedan encontrar o mejorar, que también la aporten. Después de toda la carga, estaría bueno ver de nuevo la formulita de control que estaba en inventario, que te acordás que Sí, daba distinto de 0, ahí debería dar 0, ¿no? Bueno, el balance de cabeza en este caso daba 1 porque le habían claro, robado 1. sí, y eso ni se había enterado. Claro, pero Pero está bien, en la cabeza no pasa nada. claro, O sea, mejor que no estuviera, que estuviera en 0, claro. pero yo Está, le está bueno confío. eso, chequear que una vez que se carga todo, digamos que los balances de cabeza, de superficie, todo quedan bien, ¿no? Quedan correctos. Mire, yo cuando iba a los campos grandes, allá en el norte, en el grupo CREA, había campos que tenían 20.000 cabezas de rodeo, o sea, campos enormes, más de 20.000 hectáreas algunos. Y yo cuando este número era chico empezaba a desconfiar, porque, no, viste, que te dé 0 o cerca de 0, no, me están cameleando, me están dibujando los números como para que dé 0. Así que me quedo más tranquilo con un error, aunque sea pequeño, que con un 0. Si no hay preguntas, no sé, Amílcar, si tenés algo para comentar vos, o Marcelo, Ezequiel, o comentarios, ¿no? También puede haber Sí. comentarios. Ahí hay alguna pregunta, a ver. Ahí dice Edgardo en el chat que lo más importante es que estas planillas se tomen nuevamente y se practiquen en mesas de promotores asesores, así se pueden sacar todas las dudas trabajando. Coincidimos, por eso es lo que decía Jorge, que a medida que vayan cargando, por ahí le van generando dudas. Por eso también la idea de la capacitación es cargar una planilla y también nosotros a disposición para cuando la carguen y les surjan dudas, consultas, preguntas, nos pueden hacer tranquilamente. Sí, y ojo, durante el proceso de carga de estas planillas están protegidas, o sea, no van a poder cargar cosas en otras celdas que no sean las blancas, ni van a poder agregar filas, pero si alguno llega a poder hacerlo, si es medio hacker y puede hacerlo, por favor no lo haga. ¿Por qué? Porque imagínense que tenemos que procesar, ojalá, ¿no? Que tengamos que procesar muchas planillas, eso significa que muchos van a completarlas, y si empezamos a encontrar filas y columnas y carga de números en otros lados que no son las celdas blancas, se nos complica muchísimo el trabajo.
Ahí nos menciona Alan y también Adriana que faltaría agregar caprinos. Está ovinos, equinos y faltaría agregar caprinos, así que lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a agregar. Por ahí antes de enviarle la planilla agregamos otra celdita de caprinos. Gracias por el aporte. Sí, Javi- ojo, sí. si yo tengo ovinos nada más, o si tengo los ovinos por un lado, que es raro, y los vacunos por el otro, tranquilamente se puede usar esto para eh, con ciertos recaudos, ¿no? Yo no soy ni tan siquiera, nunca manejé una explotación ovina o caprina, pero con ciertos recaudos se puede tomar para hacer por lo menos las cuentas básicas. Sí, igual para ovinos estamos confeccionando, está confeccionada una planillita especial, Jorge, así que después Sí, 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 vamos a sí. hacer una reunión específica para ovinos, sí. Ovinos Eh, y caprinos de y carne. caprino, Así, sí, caprinos también sí, lo tenemos muy en consideración, que también sí, entra en sí. una futura capacitación. Caballos también está dentro. Mm. ¿Dónde se pueden hacer las consultas? Nos pregunta Javier. Ahora le vamos a enviar el Excel cuando terminemos hoy o mañana más tardar, con los correos ahí para consulta. Así que eso, quédate tranquilo, Javier, que van en el mail, van a ir los correos de consulta. La idea de todo esto es un poco es hacer dos tipos de comparaciones, ¿no? Es decir, que la información sirva para hacer justamente comparaciones verticales y comparaciones horizontales. Las comparaciones verticales son las que consisten en comparar distintos ejercicios dentro de la misma empresa, ¿no? Es decir, ver si la empresa está mejorando sus índices de productividad de carne, sus índices de destete, o si por el contrario está estancada o va para abajo, ¿no? Entonces, es que cada productor se puede ir viendo a medida que se vayan llenando los ejercicios, va a poder ir viendo cómo es su evolución. Y la otra comparación, que era un poco la que decíamos, es para un mismo ejercicio, comparar los indicadores productivos en la misma zona, ¿no? Es decir, kilos de carne por hectárea, porcentaje de eficiencia de stock. Entonces ahí compararse, que cada uno de los productores se pueda comparar con los productores de la misma zona y ver eso, sacar cuál es el nivel medio de eficiencia de cada zona y después dentro de ese nivel medio que cada uno se compare cómo está, si está por arriba de la media o está por debajo, ¿no? Esa es un poco la idea general de la construcción de estos indicadores. Sí, Y aporto una tercera, Amílcar, que es que Sí, esta planilla también va a tener una segunda jornada de capacitación, no justamente esta, sino una complementaria, que es con indicadores económicos, y que sí, para esos indicadores económicos tengan un valor correcto, es muy interesante o es necesario completar bien la planilla de indicadores físicos, así que principalmente el inventario. Así que va acompañada también con una segunda planilla de indicadores económicos, tal que la cual, vamos sí, sí. a lanzar en el mes de agosto. Ujú. sí, con todo lo lindo y con todo lo que trae como material para el trabajo de los promotores asesores, poder hacer comparaciones entre campos y comparaciones verticales y horizontales es genial. Poder hacer eso, los que lo logran, me saco el sombrero porque sabemos que es difícil en el contexto en el que están trabajando y en el que trabajan habitualmente. eh, es difícil hacer las recorridas, así que para los que lo puedan usar y hacer todo esto, ya puedo. ¿Alguno o alguna tiene alguna pregunta? ¿Quiere habilitar el micrófono, hacer algún comentario? Si no, vamos a ir cerrando. Voy agradeciéndole a Jorge, a Milcar, Rui también que está presente. La verdad que una muy linda jornada. Les agradecemos, vamos a seguir trabajando. Se viene la de indicadores económicos, así que muchas gracias a ustedes por esta charla. Si no hay preguntas o comentarios, le voy a dar la palabra a Lucas para que haga un poco el cierre.
A ver, antes Lucas, que hay una pregunta ahí en el chat, que dice, en esta planilla no ponemos precios por kilos, entonces hay que dejarlo, bueno, o sea, hay que otra pregunta, hay que dejarlo correr, Sí, pero en esta planilla no ponemos precio por kilo. Sí, 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 podés poner. la idea es que lo pongan, que ya si tienen la información la vayan poniendo, porque ya después les va a quedar cargado justamente para cuando se haga la gestión, digamos. El análisis físico de esta planilla no hace falta, ¿no? Para sacar la producción de carne no hace falta, ni la eficiencia de stock. Pero está bueno que si ya están cargando, que lo dejen cargado justamente para que después, cuando enganchemos con la parte de análisis económico, ya les queda cargado. Así que el que lo tiene, bárbaro, lo puede cargar, sí. Bien, y para Adriana, no es necesario dejar los correos porque tengo entendido que los dejaron cuando completaron el formulario de inscripción y por eso pregunté hoy si les había llegado el mail con el documento teórico que acompaña la planilla. A ese mismo correo les vamos a estar enviando el Excel con un medio de contacto. Así que ahora sí, si no hay más preguntas, Lucas, te dejo para que hagas un cierre y les agradecemos. ¿No te llegó? Entonces, Adriana, sí tenés que dejar el correo, así te mandamos el teórico y el ex. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar de esta jornada, la segunda jornada que hicimos de análisis de indicadores físicos de cría. En la primera se anotó mucha gente, así que decidimos repetirla. Es un tema que genera mucho interés, para nosotros muy importante mejorar la gestión de los indicadores, de la toma de datos. También la cadena vacuna para nosotros de ganadería es muy importante porque es la que más representatividad tiene adentro del programa y mayor distribución en todos los territorios. Así que para nosotros siempre es una punta de lanza. Así que agradecerles por la participación, especialmente a Milcar, Jorge y Rui, de la Coordinación de Análisis Pecuario de la Subsecretaría de Ganadería, Producción Animal, no solo por estos dos encuentros, sino por todo el trabajo previo que hicieron articulando con el área de capacitación de Cambio Rural, que la verdad fue un muy lindo trabajo, donde hubo mucha discusión, intercambios, y pudimos llegar a un producto final que creo que va a servir mucho para la toma de datos. Como dijo Ezequiel, lo que se viene es en agosto, a mediados de agosto, pensamos hacer ya avanzar en el próximo módulo, que son los indicadores económicos. Y también se está trabajando, y qué bueno que haya salido el comentario de hacer algo parecido para ovinos y caprinos. Que también ahí alguien preguntaba dónde nos podemos informar de esto. En el teórico, al final, los que no recibieron, dejen acá su correo que Ezequiel se los manda. Ahí están todos los canales de comunicación que tiene el programa, y especialmente el área de capacitación. El canal de YouTube, inclusive hay un WhatsApp donde se pueden comunicar, el correo electrónico. Y ahí nosotros generalmente comunicamos todas las actividades por los canales habituales de comunicación, y puntualmente mandamos un mail si es una actividad de la cadena ganadera a los grupos ganaderos y demás. Pero siempre son bienvenidos los comentarios, las sugerencias por esas vías de comunicación. También les pedimos que les va a llegar a su correo electrónico una evaluación de la actividad. A nosotros nos sirve para ir mejorando cada uno de los encuentros. Les pedimos por favor si las pueden llenar. Es un link de un Google Form, se completa muy rápido, no hay que llenar, de escribir nada, y a nosotros nos sirve mucho para ir mejorando estos eventos de capacitación en esta nueva modalidad virtual, que esperemos que podamos vernos las caras personalmente dentro de poco. Y bueno, nada más, agradecerles, y espero que nos podamos ver los próximos encuentros que hagamos de capacitación. Así que bueno, una vez más agradecerle a la gente, a Milcar, a Jorge, a Rui, y bueno, y a los chicos del área de capacitación de Cambio Rural, a Ezequiel y a Marcelo, que estuvieron trabajando codo a codo y siguen trabajando para los nuevos módulos que se vienen. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.